Shalom, shalom. Bendiciones a todos, hermanos. Soy el rey Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para continuar con la lectura y comentarios a la Parashat número 27, Tazriya, que significa ella concibió. Recordemos que esta porción número 27 también se estudia en esta semana con la porción número 28 llamada Mexorá, que significa leproso. Por ahora nos mantenemos en la Parashat número 27, Tazriya. Entonces, hoy corresponde la segunda lilla que encontramos en el Sefer Vayikra, libro de Levítico capítulo 13, versículos 24 al 37. Vamos a proceder a leer en este Yom Sheni, día 30 del mes de Aviv, del 5787, que corresponde al lunes 28 de abril del año 2025. Entonces les invito a decir la verajá, la bendición, por la lectura de la Torah. Tendremos la lectura y el posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, es lepra, que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote lo mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, y el séptimo día el sacerdote la reconocerá. Y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura, y el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuera amarillento o delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga. Y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciera ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos primeramente a detenernos a ver algo del contexto de esta segunda lilla. Aquí ya se está introduciendo el tema de la lepra. En esta segunda lilla pues se está hablando acerca de la posibilidad que una persona desarrollara o se enfermara de lepra.
El término que el texto hebreo utiliza para señalar la lepra es el término sarat. Sarat es un sustantivo femenino. La lepra podía salir en este contexto, tenía dos opciones de la cual podría salir. Podría salir desde una quemadura sufrida por la persona o desde una llaga que aparecía en la piel de la persona, inclusive en el cabello o en la barba. Si la lesión por quemadura o la lesión por la llaga se extendía y presentaba signos malignos, entonces definitivamente era lepra y el sacerdote entonces manifestaba sobre la persona lesionada su estado de impureza. Hay que señalar que era el sacerdote. Después de examinar la lesión detenidamente, ya sea por quemadura o por llaga que haya surgido, después de examinarla y sin apresuramiento, porque inclusive vemos en el texto que él podía esperar hasta 7 días más al encerrar a la persona para volverla a examinar detenidamente. Y después de examinar detenidamente al enfermo, podía verificar el estado de la lesión. Y dependiendo cómo se había desarrollado y se había presentado signos malignos y se había extendido con esos signos malignos, entonces el Cohen, el sacerdote, podía declarar Tahor. Si no se habían extendido los signos malignos, se podía declarar Tahor, es decir, limpio, puro al individuo, o podía declararlo Tamé, inmundo, por causa del Saraat o lepra al lesionado. Ese es el contexto de esta segunda ley. Ahora pasemos al comentario. Y para nuestro comentario vamos a basarnos en dos versículos. El versículo de este capítulo 13, versículo 24 y versículo 25. Una vez más, leemos los dos versículos, dice así. Asimismo, cuando hubiera en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiera en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Vamos a desarrollar entonces nuestro comentario a partir de la primera cláusula del versículo 24. La primera cláusula del versículo 24 voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así. Asimismo, si el cuerpo sufre en su piel una quemadura de fuego, Ov basarki yer beoro bikbat esh, una quemadura de fuego. Entonces, ¿qué podría salir de una quemadura? ¿Qué podría desarrollarse a partir de una quemadura? Una quemadura que podía eh, sufrir la persona de manera accidental o por descuido o por la naturaleza de su trabajo o de cualquier índole. Pero a partir de esa quemadura algo podía surgir. La Aliyá menciona que la infección de Saraat o de infección de lepra podría salir o no salir en el lugar de una quemadura en la piel. Una quemadura es una lesión en la piel causada por el contacto con calor. Esto es una definición moderna, ¿no? Repito, una quemadura es una lesión en la piel causada por el contacto con calor, sustancias químicas, electricidad, radiación, inclusive el frío extremo. Entonces se ha definido las quemaduras en 3 grados. Quemaduras de primer grado son aquellas que afectan solo la capa externa de la piel, la llamada epidermis, causando enrojecimiento y dolor. Las quemaduras de segundo grado afectan la epidermis y la capa subyacente, conocida como la dermis, provocando ampollas y dolor intenso. Y las quemaduras de tercer grado afectan todas las capas de la piel y pueden inclusive dañar tejidos más profundos, causando una pérdida de sensibilidad y en el peor de los casos hasta la muerte. Así que ante estos 3 grados de quemadura varía también el tratamiento, dependiendo de la gravedad de la quemadura. Entonces, así pues vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación para
para desarrollar nuestro comentario. Así como la piel humana puede sufrir daños por causa de una quemadura, así también el alma, nefesh, puede sufrir también daño emocional por alguna lesión emocional que hayamos sufrido. Por causa de las quemaduras emocionales, es decir, por situaciones que hemos pasado en el transcurso de nuestra vida, es fácil adoptar una actitud de resentimiento, de crítica, de señalamiento y en el peor de los casos de amargura. El escritor del Salmo 55 lo exclamó y exteriorizó lo que sentía en su interior cuando allá en el Salmo 55, versículos 12 al 14 expresó: porque no me ofendió un enemigo, no me lastimó, no me hirió un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, es decir, mi amigo, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Elohim. Entonces aquí el salmista está compartiendo con nosotros una experiencia de una lesión, de una herida eh, producida por alguien muy cercano a él. Y eso emocionalmente le afectó. Entonces, cuando sufrimos precisamente este tipo de lesiones en nuestra alma, es muy fácil dirigir nuestras palabras y sentimientos resultantes del dolor contra aquellos que precisamente nos han causado daño, nos han hecho sufrir. Es una reacción natural. Es una reacción natural y lo podemos ver aquí consignado en la escritura porque el salmista así lo está expresando. Por lo tanto, es muy fácil ante una situación de vulnerabilidad emocional caer en la amargura. Es muy fácil. Y la amargura podríamos compararlo en base a esta lilla con la plaga de Zaraat, la plaga de lepra. Es un brote, así como brotaba a partir de una quemadura en la piel, podría brotar y transformarse en lepra. Asimismo, una lesión sufrida en el alma se puede transformar también en una lesión de amargura. Por eso que el escritor de Hebreos nos advierte lo siguiente en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim. Escuchen la profundidad de sus palabras. Que ninguno deje de alcanzar la gracia de Elohim. ¿Por qué causa? Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí claramente el escritor de Hebreos, inspirado por el Rúa de Elohim, el Espíritu de Santidad, está advirtiendo, está llamando la atención a tener mucho cuidado cuando la amargura brote en nosotros por causa de una lesión emocional, que la vamos a sufrir siempre. No escaparemos a eso, a ser lastimados, ofendidos, defraudados. Pero debemos tener cuidado de que se convierta eso en una raíz de amargura que nos estorbe, inclusive de tal manera que no nos permita alcanzar la gracia de Elohim. Raíz de amargura, en el texto griego la palabra es risa pikrias. Entonces, amados, cuando se sufre de quemaduras emocionales, es decir, cuando hemos sido lastimados, es muy fácil llenarnos de amargura. De hecho, tenemos un ejemplo también en el Tanaj, en el libro de Job, Sefer Job, que es el libro de Job. Job dio rienda suelta a su amargura después de todo lo que sufrió y sobre todo cuando después de guardar tanto silencio llegaron aquellos supuestos amigos a, a recriminarle, a decirle, algo has tenido que hacer para que te pase esto. Entonces Job dio rienda suelta a la amargura que llenaba su alma cuando, por ejemplo, ya en el capítulo 10, versículo 1 dijo, aborrezco mi vida, daré libre expresión a mi queja, hablaré con la amargura de mi alma. Y recuerde que estamos hablando aquí de un justo,
como Adonai lo había calificado desde el inicio del libro de Job. Allá en el capítulo 7, versículo 11, también expresó lo siguiente, Job 7:11, por eso no frenaré mi boca. Él va a hablar, él va a desahogarse y dice, hablaré con la angustia de mi espíritu, me quejaré con la amargura de mi alma. Entonces la amargura brotará en el alma del que no sabe soportar. Y es bien difícil lo que estamos expresando aquí. La amargura fácilmente puede brotar si no sabemos manejar estas lesiones emocionales. Sobre todo cuando somos ofendidos o heridos por otros. La amargura brotará inevitablemente en nuestra alma si no sabemos perdonar. La amargura se extenderá en aquel que deja la justicia, que no deja la justicia en manos de Adonai. Esa amargura se extenderá y causará un daño grande, no solo a la persona misma, haciéndola infeliz, sino que afectará su entorno, afectará su vida espiritual, su vida familiar, su vida social. ¿Qué se puede hacer ante esa realidad que seguramente hemos enfrentado o estamos enfrentando en este momento? Bueno, la Aliyah también nos presenta dos opciones. Había dos opciones. Podría salir plaga desde la quemadura o no podía salir plaga de lepra desde la quemadura. La lesión aparecía. De todo modo, la lesión aparecía, ya sea por quemadura o por llaga. O sea, se daba el evento. Pero esta podía extenderse o no extenderse. Ahora, eso no dependía del que estaba sufriendo, que había sufrido la quemadura en su piel o que le había brotado la llaga en su barba o en su cabello, en su cabeza. No podía hacer realmente nada, pero nosotros hoy sí podemos hacer algo si la lesión la hemos sufrido en nuestra alma. Es decir, tengamos presente que siempre sufriremos lesiones emocionales. Ya sea las busquemos o no, las provoquemos o no, siempre sufriremos lesiones emocionales, siempre sufriremos ofensas, siempre seremos defraudados de alguna otra manera, siempre seremos heridos. Pero si somos capaces de no dar lugar a la amargura, si somos capaces de no permitir que se extienda en todo nuestro corazón, entonces permaneceremos con un corazón tahor, es decir, un corazón limpio, y podremos seguir viviendo nuestra vida, aún a pesar de que hemos sido lesionados. Podemos levantarnos y elevarnos por encima de esa lesión. Amados, debemos tener mucho cuidado con la amargura. Si somos tentados a reaccionar con amargura por cualquiera sea la naturaleza de la lesión o la ofensa recibida, es mejor entonces calmarnos. Es mejor refrenar nuestros impulsos de buscar justicia por nuestras propias manos. Es mejor encerrarnos como el sacerdote encerraba a aquel que tenía la lesión. Es mejor nosotros mismos encerrarnos en oración, en ruego, en súplica. Pensar bien las cosas, evaluarlas bien. Y una vez pasado el dolor de la lesión inicial, porque duele, pero si no permitimos se extiende y llene todo nuestro corazón, surgiendo una raíz de amargura, entonces al pasar el tiempo seremos declarados puros y limpios por nuestro Cohen Gadol, es decir, nuestro sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Amados, tengamos siempre presente que la amargura no trae nada positivo para nadie. Perdonemos y dejemos que el Eterno sea el que juzgue. Él lo hace de mejor manera que cualquiera de nosotros. Finalmente, el consejo del Rabí Shaul de Tarso a los Efesios en el capítulo 4, versículo 31 dice: aparta de ti toda amargura, ira, enojo, gritería y calumnia, junto con toda malicia.
Shalom, shalom, bendiciones a todos, amados hermanos. Quien tenga oídos, oiga.